Silencio. Historias de tortura y muerte encierran las paredes del edificio que fue durante años el hospital militar durante la dictadura. Hicimos un recorrido por lo que fueron sus dependencias, un sótano donde estuvieron grupos de personas detenidas y la habitación donde tras ser torturado murió José Toá, un lugar donde años después también falleció el general Augusto Pinochet. El reportaje es de Rodrigo Pizarro y Nidia Castro. Era tenebroso entrar al hospital militar. Tú entrabas y no sabías si ibas a salir. Me encontré de pronto así con una fila infinita de personas detenidas. Edificio marcado por infinitas historias. En 1932 comenzó a funcionar como hospital militar con la idea de atender las necesidades médicas del personal del ejército. Pero tras la llegada de la dictadura, se transformó para muchos en un símbolo de tortura, dolor y muerte. Recorrimos esta parte de su historia, acompañados del relato de una mujer que en 1974 fue secuestrada en un subterráneo del ex hospital, cuando solo tenía 7 años. Y revivimos la experiencia de la viuda de José Toá, quien murió tras ser torturado en esta habitación que aún se conserva. Pero también tuvimos acceso a conocer lo que queda de las dependencias utilizadas por Augusto Pinochet. En el segundo piso del edificio del ex hospital militar aún existe esta sala, que por años fue utilizada como una barbería para el personal del ejército. Solo aquí podían acceder al corte de pelo militar, que no se hacía en cualquier peluquería. Y aquí también el propio general Augusto Pinochet recibió frente a este espejo los servicios de un barbero. En el tercer piso se encontraba la habitación que utilizaba Pinochet cuando era hospitalizado. Medía unos 6 metros y contaba con una sala de estar. Estaba estratégicamente dispuesta al lado de la unidad de cuidados intensivos para que el general mantuviera médicos y enfermeras las 24 horas durante su estadía. Siempre estaba fuertemente resguardado. Fue a este lugar donde llegó en un helicóptero para realizarse un chequeo médico tras haber sido liberado de su arresto en Londres. Este es el helicóptero Puma, lo tenemos en imagen, en primer plano, una ubicación privilegiada para ver el descenso del general Augusto Pinochet, que está trasladado en silla de ruedas hacia el interior del hospital militar. En este sector se encontraba el lugar que era ocupado por el general Augusto Pinochet en el ex hospital militar. Acá se encontraba su oficina y luego, a continuación, se encuentra su habitación, que ahora es ocupada con otras dependencias. Sin embargo, fue en este lugar donde el 10 de diciembre de 2006 él sufre un último infarto que le cuesta la vida. Ese día en las afueras del hospital militar se reunieron miles de adherentes a Pinochet. Sabían que estaba hospitalizado tras sufrir un infarto al miocardio. Fue el doctor del general Juan Ignacio Vergara quien en el frontis del edificio dio a conocer el último parte médico. A las 13:30 horas del día de hoy, el general Pinochet sufrió una descompensación grave en forma brusca e inesperada, no lográndose resucitar al general, quien falleció a las 14:15 horas del día de hoy. Su habitación como tal ya no existe. Ahora ahí hay una oficina de los doctores. 3 años después de la muerte de Pinochet, el hospital militar fue trasladado hasta otras dependencias en la comuna de La Reina, pero este edificio está destinado a ser un hospital. Quien donó estos terrenos lo hizo con la cláusula de que siempre fuera utilizado como un recinto médico, y por eso ahora aquí funciona el hospital Félix Bulnes. Sin embargo, sus encargados han rescatado de este edificio algo más que sus paredes, también su memoria. Particularmente el hospital militar yo diría que tiene un doble aspecto, ¿no? Por una parte fue un lugar de permanente refugio de los militares cuando eran requeridos por la justicia y particularmente de Augusto Pinochet, que fue un lugar de refugio.
y también fue un lugar de torturas de la dictadura, del primer periodo de la dictadura. Y es justamente ese significado cargado de dolor y muerte el que este edificio tiene para la viuda del exministro José Toá. Entraba un bañito muy chiquitito y después venía el closet y la cama, mirando hacia la puerta. Y una mesita redonda muy chica con 2 sillas. Así recuerda Moy de Toá la pieza que aún se conserva casi intacta, donde fue hospitalizado en febrero de 1974 su esposo José Toá, ministro de Defensa del presidente Salvador Allende. Esto tras haber sido víctima de torturas en la isla Dawson. Medía 1,92 m, pero pesaba solo 49 kilos. El cinturón le daba 2 veces vuelta. Los pómulos salidos y los ojos saltados. ¿Sí? Eso es lo primero que se te produce con la desnutrición. Su esposa solo podía visitarlo cuando era autorizada y siempre dice lo hizo con temor. La sensación de aquí en la guata, sentía yo la sensación del miedo físico. Tenía 1 hora de visita cuando no estaba incomunicado, pero esto era bajo ciertas condiciones. Con un militar de bala pasada apuntándote. ¿En la pieza? En la pieza, claro. Si no era libre plática, pues tú no podías conversar de cosas personales, no, nada. Y anda a meterte en un tema político porque te paraban inmediatamente. Cuando no la dejaban visitarlo, Moy cuenta que por horas se paraba en el frontis del hospital para darle una señal a su esposo. Yo iba con los niños a ver si José se asomaba a la ventana para que nos viera. Porque parte de la tortura que le hacían dentro del hospital militar era que yo no iba a ir a verlo el día que le habían avisado que tenía visita, porque parece que está detenida. La última vez que lo vio con vida fue en su pieza, la número 303, que en la actualidad sigue siendo utilizada por otros pacientes. Yo entré a la pieza y estaba acostado. Flaco, una cuestión. Unas ojeras azules aquí. Y además empezó a hacer así, porque no distinguía. Y de repente me dice, se paraban a los pies de mi cama y hacían escarnio de mi indefección. No me olvidé nunca de la frase. Esa fue la única frase que dijo. 3 días después, el 15 de marzo de 1974, a su esposa le avisaron que José Toá se había suicidado. En este closet que aún se conserva en el hospital le dijeron que se había colgado usando un cinturón. Ella nunca lo creyó. En esas condiciones, él se había levantado, había colgado un cinturón y se lo había puesto el cuello en un closet que era así tanto más bajo que él. O sea, si él quería colgarse ahí, no habría podido, porque los pies le sobraban, porque le sobraba hasta aquí. Imposible, pues, si además no veía, po. Más de 30 años después, Moy de Toá pudo en parte tener algo de paz. En el año 2010, el cuerpo de su esposo, exministro del gobierno de Salvador Allende, fue exhumado. Luego, el año 2011, se realizó una reconstitución de escena en el ex hospital militar, dirigida por el juez Jorge Cepeda. 1 año después, el peritaje de la autopsia determinó que José Toá había sido asesinado por estrangulamiento en esta pieza que ahora es parte de un sector del hospital Félix Bulnes. Me hace daño y no puedo evitarlo. No puedo evitar las pesadillas, no puedo evitar pensar que a lo mejor no lo hice bien yo, a lo mejor debía haber hecho más cosas. ¿Verdad? Tampoco creo mucho que vaya a haber justicia, pero por lo menos verdad. Una verdad que de a poco ha ido apareciendo. También para quienes siendo niños sufrieron las consecuencias del golpe de Estado. Y para una niña de 7 años, el escenario fue el ex hospital militar. Y aquí.
En 1974, el padre de Jimena Canales fue detenido y junto a ella y su hermano trasladados hasta el hospital militar. Asegura que le vendaron los ojos y la llevaron hasta este subterráneo del recinto médico. Nos hacen bajar a un lugar, bajamos los escalones, que no sé con mucho, hasta ahora no sé, cuando que lo reconocí tampoco sé cuántos escalones son, pero al llegar abajo nos abrieron las vendas, a nosotros dos, a mi papá lo mantuvieron con vendas y nos metieron como una buhardilla que le llamaban antiguamente las casas, que tenían como unas rejas antiguas. En un minuto se llevaron a mi papá y nosotros quedamos encerrados. Este es el sótano que Jimena años más tarde reconoció como el lugar donde estuvo secuestrada, siendo una menor de edad. Entre tanto, la persona que iba custodiando a nosotros se dio cuenta que yo levantaba la y me pegó. Me pegó fuerte con la cosa del arma, la parte de atrás, la cacha que le dicen esa cosa. Dice que los militares se llevaron a su padre, quien fue violentamente interrogado. En ese momento, asegura, entró en desesperación. En un intertanto, en la noche, en la madrugada, sentí un disparo y para el costado de ella yo veo en la ventana, pero lo que me quedo impactada es que era un hombre el disparo, por eso yo lo sentí tan nítido, que habían disparado. Fueron 27 angustiosas horas las que estuvo secuestrada junto a su padre y hermano. Un recuerdo que 41 años después volvió a revivir cuando fue invitada a la inauguración de una placa que marca el edificio del hospital como un sitio de memoria. Allí volvió al sótano donde estuvo secuestrada. El secuestro, detención nuestra fue este espacio. Era un espacio aquí, no sé si era un poco más largo para allá. Aquí habían cosas acumuladas, basura. Contar su experiencia fue fundamental para que el programa de reparación integral en salud PRAIS y el Museo de la Memoria reconocieran a este espacio del hospital como un sitio de memoria donde otros chilenos sufrieron los vejámenes de la dictadura. No se puede alterar ese lugar, sino que se conserva tal cual como estaba. Y es precisamente aquellos lugares en donde, después de testimonio de personas que vivieron estas situaciones de tortura, se pudo identificar que en aquellos lugares fue donde fueron sitios de detención y también de tortura. La dualidad de un edificio que está en la historia de Chile, ahora sirviendo a toda una comunidad que carecía de servicios de salud pública en este sector de Providencia. Pero sin duda, en la memoria de quienes vivieron el horror en este edificio, tantas veces inexpugnable, que por fin abrió sus puertas.